Bueno, entonces, ¿cómo se crean los pinceles? Vamos entonces aquí a borrar este chorrero. Vamos a borrar esto. Vamos a arreglar este de lado. Bueno, entonces, para crear un pincel, vamos a partir. Vamos a mirar primero las propiedades. Listo. Las propiedades que tienen los pinceles. Entonces, seleccionamos uno de estos dos pinceles y vamos aquí entonces a pincel. Listo. Entonces, miren que aquí en la parte superior derecha vamos a tener también como las miniaturas del pincel. Listo. Y en la parte de abajo vamos a tener una previsualización del trazo del pincel. Miren que entonces este me está mostrando como que la dureza la tiene altica, ¿cierto? No tiene los bordes difuminados, al contrario de este. Listo. Y vamos a tener entonces aquí una barra para controlar el tamaño. Vamos a tener entonces otra barra para la dureza. Vamos a tener aquí entonces que podemos convertirlo en un pincel caligráfico, ¿cierto? En caso de que sea caligráfico. Entonces podemos variar el ángulo y miren entonces la variación que va a sufrir el pincel cuando nosotros estemos pintando. Listo. Vamos a hacer un pincel de bolitas de nieve. Entonces, vamos a ponerle ahorita al 100. El espaciado, miren entonces. Listo, voy a hacer el trazo con ese, miren. Entonces, el tamaño. Pero por ejemplo, si yo fuera a hacer lo que les digo de las bolitas de nieve, que necesito que me quede aquí un puntico, por acá otro, ¿cierto? Que me queden unos más chiquitos que otro. Un tono de color distinto. Necesito entonces, esperen yo, selecciono todos estos. Tengo que pintar sobre la capa que está transparente. Eso. Y vuelvo acá. Entonces, miren que entonces puedo generar un espaciado entre el pincel. Listo. Voy a dejar un espaciado. Este lo voy a dejar. Luego paso a la dinámica de la forma, ¿cierto? Entonces aquí en dinámica de la forma que voy a modificar, variación del tamaño. Listo. Miren entonces aquí. Con eso que voy a conseguir, que entonces ellos tengan un tamaño distinto. Listo. Diámetro mínimo. Entonces desde aquí yo controlo cuál va a ser entonces el tamaño del círculo más pequeño. Si le pongo el 100%, miren, entonces me está mostrando que todos, el tamaño más pequeño va a ser el tamaño del pincel normal, ¿cierto? Entonces aquí quiero que la bolita de nieve más chiquita sea esta, de este tamaño. Un poquito más, está muy gigante. Listo. Yo de aquí en la variación del tamaño, miren que yo puedo entonces asignarle aquí si quiero que sea desactivarla, si quiero que sea la presión de la pluma, la inclinación de la pluma, la rotación del stylus, ¿cierto? Por defecto aquí va a estar en presión de la pluma. Listo. Si yo hago mucha fuerza, entonces va a estar más grande, si va a hacer fuerza, entonces más chiquita. Variación del ángulo, aquí no vamos a ver cambio porque como es redondo, entonces, no va a haber apreciación. Si yo por ejemplo viniera acá, ¿cierto? Mira que lo puse ovalada. Aquí le digo variación del ángulo, miren, esto ya me empieza a rotar. Si se va a ver, entonces cambio cuando muevo aquí la variación del ángulo. Voy a dejarlo otra vez normal. Vuelvo aquí. Variación de la redondez. Miren entonces lo que está haciendo. Pero para hacer las bolitas de nieve no voy a mover este parámetro. Voy a venir aquí a la dispersión. Voy a cambiar. Voy a bajarla aquí a 0.
Entonces voy a mover esta dispersión que está haciendo. Miren que entonces ya aquí, por donde yo pasara, miren que él me va haciendo de una forma lineal, que separa las bolitas, ¿cierto? Miren. Y con la dispersión, mire que lo que va a hacer es que entonces ya las va a regar, ¿cierto? Mire. Vamos por ejemplo por una tarjeta de Navidad, va a hacer el arbolito. O para lo que les estaba diciendo de las bolitas de nieve. Desde aquí controlo la dispersión. Aquí en cantidad, miren entonces lo que pasa. Listo. Bajarla aquí a 0. Y aquí cuando yo pongo cantidad, entonces se va a ver afectada esta variación de la cantidad. Listo. Voy a borrar esto aquí y voy a dejarlo entonces así. Bueno, voy a cambiarle aquí el color. Vamos a ponerle un azulito. Ok, vamos a hacer de una vez de entrada. Vamos a hacer aquí un degradito en azul. Pero que sea radial. Y lo vamos a invertir. Vamos a ponerlo aquí un poquito más azulito. Por acá. Darle aquí así. Eso. Y ya entonces en una nueva, si voy a hacer entonces aquí los copitos de blanco, por favor. ¿Cierto? Mire. Vamos a seguir entonces haciéndole más modificaciones. Ya entonces tengo que se me separen punticos que fue desde el espaciado, ¿cierto? Vamos a empezar otra vez. Espaciado para que entonces se me separen los punticos, ¿cierto? Ese pincel. Luego en dinámica de la forma entonces lo que hacemos es que varíe ese tamaño. Listo, diámetro mínimo, entonces vamos a poner un poquito más. Tenemos el porcentaje para que no quede tan pequeño. Vamos entonces ya a dispersión para que entonces no nos empiece a regar, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí dispersión. Y aquí en dispersión lo disperse tal. Perfecto, suave un poquitico. Eso. Dispersión, dinámica de la forma, diámetro mínimo un poquito más pequeñito. Eso. Listo, está muy bien. Textura, yo también puedo hacer entonces que ese pincel, miren, aquí era una textura, ¿cierto? Yo creo entonces, miren que aquí voy a tener nuevas, como una biblioteca de texturas. Listo, quiero añadir, entonces aquí me van a aparecer abajo, si quiero entonces que tenga esta textura. Vamos a poner otra por acá, con ruido. Otra textura por acá. Miren esto. Listo, entonces puedo asignarle una textura, entonces puedo cuadrar la escala de esa textura. Listo, miren acá en la parte de abajo, la previsualización. Listo, ahí controlo como la calidad que va a tener entonces esa textura, el brillo, el contraste que van a tener. Listo, estas opciones ya entonces exploremosla, miremos qué pasa cada una de ellas, pero vamos a desactivar nosotros el de la textura. Aquí nosotros podemos entonces seleccionar otro segundo pincel, por ejemplo el de la hierbita. Entonces aquí tamaño de ese segundo pincel. El espacio también que va del segundo pincel, la dispersión que va a tener, pero no vamos a utilizarlo.
Aquí en dinámica del color, vamos entonces a variación frontal del fondo. Vamos entonces a mirar qué pasa. Aquí el tono de blanco no va a pasar nada, pasa cuando tengamos un color. Vamos a cambiar por este. Opción. Listo, mire. Variación del tono. Entonces ya es una escala de numeritos de la saturación, si lo queremos más saturado o más desaturado, del brillo. Listo. Pero no vamos aquí entonces a aplicar dinámica del color, pero sigue la transparencia. Listo. Variación de la opacidad. Miren que aquí lo que hace, cambiemos el color acá. Aquí lo que va a hacer, mire, pero yo sí lo activé. Así. Miren que si no lo activo, ¿qué pasa? Miren que todas las bolitas van a ser blancas, ¿cierto? No hay ninguna con nada de transparencia. Si yo activo la transparencia, entonces miren, ¿cierto? Va a tener unas con opacidad al 100, otras opacidad más bajita. Miren por acá. Pero todavía están muy pegadas, entonces dispersión dinámica, perdón. Esto lo voy a poner aquí más alto. Eso, esa fue. Por acá. Por aquí bajo el tamaño, tengo otras. Por aquí otras. Por acá tengo unas más grandes. Dinámica de la forma, entonces diámetro mínimo vamos a aumentarlo más. Está gigante, grande. Aquí en transferencia entonces variación de la opacidad. La variación del flujo entonces también vamos a poderla controlar desde acá. Estas poses de pincel nos funcionan con pinceles que no sean redondos, los otros pinceles que tienen formas. Si queremos agregarle ruido a ese pincel, si queremos que los bordes sean húmedos para que nos quede como si fuera con un aerosol. Listo. Si queremos suavizar entonces esos bordes, si queremos proteger la textura, ya todo esto ya ustedes cojan y empiecen a explorar, creen los propios pinceles y así también miramos cómo creamos entonces pinceles con formas ya personalizadas. Listo, entonces miren que ya yo vengo aquí y puedo decirle el nuevo valor de pincel, ¿cierto? Con todas esas características que tiene, yo le puedo decir pincel nieve, ¿cierto? Bolita de nieve. Usted viene acá, mire acá su pincel bolita de nieve, de que yo puedo llegar y seleccionar. Carajo, esperen, yo copié acá. Todo esto. Puedo llegar a empezar aquí, X pincel, ¿cierto? Cuando vengo acá, selecciono el de bolita de nieve, miren, entonces ya, ese pincel que cree, que ve las modificaciones de las propiedades, miren que aquí está. Puedo hacerle con este, venir a esto de por acá, por abajo, ¿cierto? Y en un momento volver aquí al de las bolitas, y miren,